Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal IA en el aula, el canal sobre inteligencia artificial aplicada a la educación. Hoy estrenamos una nueva sección, a la que hemos llamado Un café con Chati. Serán charlas cortas pero intensas con ChatGPT sobre diferentes temas de actualidad relacionados con la cultura, con la educación y con el avance de la IA. Y para este primer café con Chati hemos elegido un tema muy actual, la elección del nuevo Papa León XIV. Un tema que, aunque no lo parezca, guarda una relación muy importante con el avance de la inteligencia artificial y los retos que ésta plantea a la humanidad en el futuro cercano. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Bueno, pues comenzamos nuestro primer café con Chati con este tema tan de actualidad que es la elección del Papa León XIV. Una elección que no deja indiferente a nadie y que ha creado muchas expectativas tanto dentro de la Iglesia como fuera de ella. Hola Chati, ¿qué tal estás? Hola, estoy muy bien, gracias. Encantada de inaugurar este primer café contigo. Sin duda, la elección de León XIV ha generado muchas expectativas y está captando la atención de todo el mundo. ¿Qué aspecto te gustaría abordar primero? Pues mira, podemos empezar por el nombre, que es muy significativo. El hecho de que haya elegido el nombre de León XIV, pues hace referencia directamente a la revolución que se acerca con la inteligencia artificial, a la revolución tecnológica en la que ya estamos inmersos y apunta al anterior León, a León XIII, el papa de la revolución industrial, que tuvo que enfrentarse a los retos sociales y económicos que planteaba dicha revolución. Exactamente, es un nombre cargado de simbolismo. Al elegir llamarse León XIV, el Papa muestra una clara intención de vincular su pontificado con una era de grandes transformaciones, tal como lo hizo León XIII en su tiempo. Es un guiño a la necesidad de que la Iglesia aborde los retos de la revolución tecnológica y la inteligencia artificial con la misma valentía y visión con la que su predecesor enfrentó la revolución industrial. Es una declaración de intenciones muy potente. Pues sí lo es. Y creo que la revolución a la que se enfrenta León XIV pues podría incluso ser mucho mayor que la que tuvo que enfrentar el anterior León. Pero si te parece bien, podemos empezar hablando de León XIII, del contexto de su pontificado y de los retos a los que tuvo que enfrentarse dentro de estos cambios sociales y económicos que hubo en la época que le tocó vivir. Me parece genial. León XIII fue un papa que dejó una huella muy significativa. Su pontificado, que comenzó en 1878, coincidió con un periodo de grandes transformaciones sociales y económicas, marcadas por la revolución industrial. Fue conocido por su encíclica Rerum Novarum, que abordaba la cuestión social y los derechos de los trabajadores, y estableció la doctrina social de la Iglesia. Así que en muchos sentidos trazó un camino que ahora León XIV podría seguir adaptando a los nuevos tiempos. Pues sí, creo que podrían existir paralelismos entre el pontificado de León XIII y el pontificado que ahora comienza León XIV. La encíclica Rerum Novarum de León XIII fue una revolución importante para la Iglesia y para el mundo después de la revolución industrial, sobre todo porque toma un camino intermedio y no se deja llevar por ninguna de las corrientes que había en aquella época, ¿no? Exacto.
Rerum Novarum marcó un punto de inflexión porque la Iglesia tomó una postura que reconocía los derechos de los trabajadores y promovía la justicia social, pero sin alinearse completamente con ninguna ideología política dominante. Se posicionó como una voz moral que buscaba un equilibrio entre el capital y el trabajo, algo que fue revolucionario para la época. Del mismo modo, se espera que León XIV ofrezca una guía ética y moral frente a los desafíos que trae la revolución tecnológica, sin caer en extremos y buscando siempre el bienestar común. Es importante que la Iglesia traiga, digamos, esa paz y ese sosiego. Paz ha sido una de las palabras que más ha repetido el Papa León XIV en el primer discurso tras salir a la plaza de San Pedro, una vez elegido Papa. Paz, una y otra vez, es lo que repetía. Y igual que León XIII se alejó de los extremos y decidió que la Iglesia debería ir por un camino intermedio, sin estridencias, pues podría ser que León XIV se enfrentara a esta misión también desde ese punto de vista, ¿no crees? Sin duda, la insistencia en la CAF como eje central de su primer mensaje sugiere que quiere ser un puente en medio de un mundo cada vez más polarizado. Al igual que León XIII buscó un camino de equilibrio y moderación en tiempos convulsos, León XIV parece estar marcando el inicio de su pontificado con un llamado a la unidad y la serenidad. Es un enfoque que, en estos tiempos de rápidos avances tecnológicos y tensiones globales, puede ofrecer a la Iglesia un papel estabilizador y conciliador. Sí, además, insisto en ese papel conciliador y en ese papel que la Iglesia debe tener en un mundo cada vez más polarizado, ¿no? Había quien estaba a la expectativa de si era un papa progresista, si era un papa conservador, y parece ser que al final lo que tenemos es un papa realista, que tiene muy claro cuáles son los retos a los que hay que enfrentarse en los próximos años y quizá pues se desmarque, igual que el anterior León, se desmarque de los extremos y vaya por su propio camino, que es por donde debe ir. Así es, al adoptar un enfoque realista y centrado, puede ofrecer una vía intermedia que conecte con un amplio espectro de personas, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Este camino propio, alejado de las etiquetas simplistas, le permitirá enfrentar los desafíos de la modernidad con una perspectiva equilibrada y adaptada a los tiempos. En definitiva, parece que León XIV busca ser un faro de estabilidad y guía en un mundo complejo y en constante cambio. Volvamos un poquito a la Rerum Novarum. ¿Cuáles serían las líneas fundamentales de esta encíclica que supuso un cambio en la vida de la Iglesia, supuso el inicio de la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuáles serían esas líneas fundamentales de la encíclica? Rerum Novarum se centró en varios principios clave. Primero, defendió los derechos de los trabajadores, incluyendo la necesidad de un salario justo y condiciones laborales dignas. También subrayó el derecho a la propiedad privada, pero con la responsabilidad de usar esa propiedad para el bien común. Además, promovió la idea de la colaboración entre clases, fomentando el diálogo y la solidaridad en lugar del conflicto. En resumen, estableció las bases para que la Iglesia se involucrara activamente en cuestiones sociales y económicas, buscando siempre un equilibrio entre justicia y caridad. Pues creo que es un enfoque muy acertado, sin duda. Pero hoy en día quizás ese enfoque no se entienda demasiado porque parece que lo que importa es, digamos, el extremo, ¿no? Has hablado de colaboración entre clases y parece que una vez más, hoy en día, y siguiendo a lo que dijo Marx, hay una lucha de clases más que una colaboración, ¿no? Es cierto, en la actualidad se suele percibir un aumento en la polarización y en los discursos de confrontación.
Por eso, la visión de colaboración y de buscar puntos en común que promovía Rerum Novarum sigue siendo relevante. La Iglesia, con su llamado a la paz y al entendimiento, puede ofrecer un contrapunto a esas narrativas extremas y recordar la importancia del diálogo y la solidaridad. En tiempos de cambio tan acelerado, recuperar esa idea de que el progreso debe ir acompañado de justicia y cooperación puede ser un mensaje muy poderoso. Sin duda alguna. Si el Papa León XIV quisiera escribir una encíclica similar, ¿por dónde crees que podría ir? Si nos inspiramos un poco en la Rerum Novarum y en la solución que esta encíclica le dio o en la solución que propuso para los problemas sociales de la Revolución Industrial, eh, ¿por dónde podría ir una posible sucesora de la Rerum Novarum, escrita por León XIV? ¿Qué crees tú que podría proponer este nuevo Papa? Es una pregunta muy interesante. Una encíclica contemporánea inspirada en Rerum Novarum podría abordar la ética de la inteligencia artificial y la automatización, enfocándose en cómo estos avances pueden beneficiar a toda la humanidad y no solo a unos pocos. Podría hacer hincapié en la necesidad de garantizar que la tecnología se use de manera ética y al servicio del bien común, protegiendo la dignidad humana y evitando desigualdades. También podría resaltar la importancia del acceso universal a la educación y la formación continua, para que nadie quede rezagado en esta nueva era. En esencia, podría proponer un marco ético y social para la tecnología, promoviendo un desarrollo que sea inclusivo y equitativo, y que ponga a la persona en el centro. Pues me parece bastante coherente la respuesta que has dado. Igual que la Rerum Novarum se desmarcaba tanto del capitalismo salvaje, pues hablando de justicia social y de no dejar a nadie atrás, como del comunismo, hablando también del valor de la persona y del derecho a la propiedad privada, entre otras cosas, pues esta posible encíclica futura también podría ir en esos términos. Me parece una respuesta muy acertada. Gracias. Sí, la clave estaría en encontrar ese equilibrio que permita aprovechar los beneficios de la tecnología sin perder de vista la dignidad humana y la justicia social. Tal como Rerum Novarum fue un faro en su tiempo, una encíclica así podría ofrecer orientación en esta era de cambios vertiginosos, ayudando a construir un futuro más humano y solidario. ¿Tú crees que los retos a los que se enfrenta León XIV son mucho mayores que los retos a los que se enfrentó León XIII? ¿Crees que la revolución de la IA va a cambiar el mundo mucho más de lo que lo cambió ya la revolución industrial? Es difícil comparar directamente, pero los retos actuales son sin duda enormes y globales. La revolución industrial transformó radicalmente la economía, la sociedad y la manera de vivir, pero la revolución de la inteligencia artificial tiene el potencial de impactar prácticamente todos los aspectos de la vida, desde el trabajo y la economía hasta la ética, la privacidad y las relaciones humanas. Además, la IA avanza a un ritmo vertiginoso, lo que puede generar cambios mucho más rápidos y profundos. Así que en ese sentido, los desafíos a los que se enfrenta León XIV podrían ser aún más complejos y de mayor alcance que los de León XIII, requiriendo una respuesta igualmente visionaria y equilibrada. Bueno, pues esperemos que este nuevo Papa tenga la suficiente lucidez y rapidez para afrontar estos cambios, porque como bien dices, la IA va creciendo de un día para otro. Cada día salen nuevas aplicaciones y bueno, en un futuro a medio plazo, pues los cambios sociales provocados por esta revolución pueden empezar a verse. Sin duda, la capacidad de adaptación y la claridad en la dirección serán claves para que la Iglesia pueda ofrecer orientación en este nuevo panorama. Con un liderazgo atento y proactivo, el Papa León XIV podría realmente marcar una diferencia, ayudando a las personas a navegar estos cambios con una perspectiva ética y humanista. Será interesante ver cómo se desarrolla su pontificado en este contexto tan dinámico.
Pues iremos viendo. Parece que ha estado bastante activo en estos primeros días de su pontificado. Ya iremos comentando un poco más adelante a ver cómo va evolucionando todo esto. Pues muchas gracias por esta charla y nada, nos veremos en breve. Gracias a ti. Ha sido un placer charlar contigo. Estaré encantada de seguir comentando la evolución del pontificado de León XIV y cualquier otro tema. Nos vemos pronto. Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene. Perfecto. Hasta la semana que viene. Cuídate mucho. Hasta aquí nuestro primer café con Chati. Espero que te haya gustado el vídeo y si ha sido así, suscríbete al canal y danos un like. Nos vemos pronto.